Nunca imaginé que me convertiría en una de esas personas, de las que juran haberse topado con un pie grande en plena naturaleza, con los ojos desorbitados por una sinceridad que roza la locura. Y, sin embargo, aquí estoy, sentado en mi pequeño estudio, mirando una taza de té recalentado que se ha vuelto a enfriar, intentando articular algo que fracturó y reconstruyó por completo mi concepción de la realidad. Tengo 53 años, y en los 4 que han pasado desde que mi mujer, Clara, falleció por culpa de un cáncer cruel e implacable, las montañas se han convertido en mi único refugio de verdad. Son el único lugar donde el peso aplastante de la soledad no me ahoga por completo. Solíamos explorar juntos estos senderos escarpados cada vez que teníamos ocasión, a veces acampando fines de semana enteros solo para estar rodeados por la congregación silenciosa de pinos imponentes y la sabiduría de antiguas formaciones rocosas. Después de su muerte, seguí volviendo a esas mismas cumbres y valles, como un peregrino desesperado en busca de algún rastro de su presencia, de algún eco perdido de la vida que habíamos construido juntos. Lo que encontré en su lugar fue algo que desafiaba toda explicación racional en la que yo me había apoyado siempre. Algo que me demostró, más allá de toda duda, que vivimos en un mundo mucho más extraño y poblado de lo que la mayoría de la gente se atrevería a imaginar. Todo comenzó de forma bastante sencilla. Una ruta de senderismo más, un domingo por la mañana, a través de la densa naturaleza salvaje a unas 35 millas de donde vivo. El sistema de senderos no estaba muy transitado, una cualidad que me atraía enormemente. Ansiaba el aislamiento, o al menos me había convencido de que la soledad era la receta necesaria para el profundo dolor que sentía en el alma durante aquellos meses oscuros y vacíos. Las flores silvestres de primavera empezaban a brotar junto al camino, pequeñas explosiones de color púrpura y amarillo contra la tierra rica y oscura, y el aire fresco de la montaña traía el aroma limpio y penetrante del deshielo y el cedro fresco. Llevaba caminando unos 90 minutos, con mis botas marcando un ritmo constante sobre el sendero de grava, cuando sentí por primera vez esa sensación peculiar y primitiva que te recorre la espalda, ese instinto inconfundible que te dice, con una certeza escalofriante, que estás siendo observado. Me quedé helado a medio paso y examiné mi entorno con atención, mis ojos escudriñando la densa maleza y los árboles silenciosos e imponentes, pero no detecté nada inusual, aparte de las ardillas y los cuervos de siempre, ocupados en sus ajetreadas rutinas diarias. Descarté la sensación como un destello de paranoia, un fantasma de mi duelo, y continué ascendiendo por el sendero rocoso. Pero esa conciencia de ser observado, esa sensación de unos ojos invisibles que seguían mis pasos, nunca se disipó del todo. Durante las semanas siguientes, cada vez que me aventuraba en estas montañas, experimentaba esa misma sensación. Se convirtió en un compañero familiar e inquietante en mis caminatas. Ojos invisibles que seguían cada uno de mis movimientos por la naturaleza. Al principio, mi mente lógica buscaba explicaciones a la desesperada. Quizás era un puma, paciente y calculador, o un oso negro oportunista, curioso por la extraña criatura de 2 patas que pasaba por su territorio. Pero la intensidad de la observación se sentía diferente, más centrada e innegablemente intencionada. Lo que fuera que acechaba en las profundidades del bosque no estaba simplemente de paso. Me estaba siguiendo deliberadamente, estudiándome. Empecé a prestar mucha más atención a mi alrededor, deteniéndome de repente para mirar por encima del hombro, tomando rutas alternativas y menos transitadas para ver si la sensación desaparecía. Nunca lo hizo.
La sensación era una presión constante en la nuca, un testigo silencioso de mi peregrinaje solitario. Entonces, una mañana a principios de junio, cuando el aire estaba cargado con la promesa del verano, por fin lo entreví. Me había detenido a recuperar el aliento cerca de un enorme afloramiento de granito, con el sol calentando la piedra bajo mi mano, cuando detecté un movimiento por el rabillo del ojo. Fue algo rápido y deliberado, que se agachó detrás de un imponente abeto de Douglas a unos 40 pies, ladera arriba de donde yo estaba. El movimiento tenía demasiada velocidad y propósito para ser de cualquier animal normal que yo conociera. El pulso se me aceleró, un tamborileo frenético contra las costillas, mientras giraba lentamente la cabeza, fingiendo no haber notado nada inusual. Cuando volví a mirar de forma casual, unos segundos más tarde, simulando interés en el canto de un pájaro, lo vi con claridad. Una figura compacta y oscura se asomaba por detrás del enorme tronco, observándome con una curiosidad inconfundible y sorprendente. El pie grande era pequeño. Eso pude determinarlo de inmediato. Mediría tal vez 1,75 m, cubierto de un pelaje espeso y algo enmarañado de color marrón rojizo. Su rostro mostraba una expresividad notable, con ojos hundidos y penetrantes que irradiaban una cualidad casi humana, de inteligencia y profunda conciencia. La criatura no era la bestia enorme y pesada que describen en los documentales sensacionalistas y en los cuentos susurrados al calor de una hoguera. Este parecía más cercano a mi propia estatura, de constitución más esbelta y atlética. Cuando nuestras miradas se encontraron directamente, una chispa de reconocimiento mutuo saltó entre nosotros y el pie grande se retiró de inmediato detrás del árbol. Oí suaves crujidos mientras se adentraba en el bosque, con movimientos casi silenciosos. Permanecí absolutamente inmóvil durante varios minutos, la botella de agua completamente olvidada en mi mano temblorosa, mi mente analítica, mi último bastión de un mundo predecible, intentaba desesperadamente racionalizar lo que acababa de presenciar. Quizás era un ermitaño excéntrico con un disfraz muy elaborado. Quizás estaba sufriendo alucinaciones muy vívidas, un efecto secundario del duelo prolongado y el aislamiento. Quizás la tristeza finalmente me había empujado más allá del frágil límite de la cordura. Pero en lo más profundo de mis entrañas, en ese lugar del instinto que conoce la verdad sin necesidad de pruebas, supe exactamente lo que había visto. Aquel breve vistazo había sido suficiente para reconocer que lo que se escondía detrás de ese árbol no era humano, no era un oso, no era nada que pudiera descartar o explicar convenientemente. Un pie grande había sido real y tangible, y me había estado observando con un interés innegable e inteligente. Esa noche me fue imposible dormir. Permanecí despierto hasta que la primera luz grisácea del amanecer se coló por mi ventana, con la mente sumida en un torbellino de preguntas y escenarios imposibles. Debería informar de esto a alguien oficial, a los guardas del parque, a la policía. El pensamiento fue seguido inmediatamente por una oleada de desdén. ¿Alguien se creería mi relato? Ya podía oír las risas condescendientes, las sugerencias de una evaluación psicológica. ¿Debería volver a esas montañas? ¿O debería buscar lugares completamente diferentes para hacer senderismo? Sitios donde pudiera estar seguro de que estaba verdaderamente solo. Una parte de mí sentía un miedo genuino, un terror primario a lo desconocido. Pero otra parte, una que aún no podía comprender del todo, sentía una curiosidad intensa y magnética. El pie grande no había mostrado ninguna agresividad ni comportamiento amenazante. Si acaso, había parecido tímido, casi tan curioso por mí como yo lo estaba ahora por él. Cuando llegó de nuevo la mañana del domingo, me encontré conduciendo de vuelta a ese mismo punto de partida,
con las manos apretadas en el volante, completamente incapaz de resistir la atracción de aquel misterioso encuentro. Durante los primeros 90 minutos de mi caminata, todo pareció perfectamente normal. Recorrí las curvas y las crestas familiares, escuchando la alegre cacofonía del canto de los pájaros y sintiendo el sol cada vez más fuerte de junio, calentándome los hombros. Casi me había convencido de que de alguna manera había imaginado todo el incidente, que había sido un sueño en estado de vigilia nacido de la soledad, cuando oí crujir una rama en algún lugar detrás de mí. El sonido fue seco, deliberado y demasiado cercano para ignorarlo. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta, y allí estaba. El pie grande se encontraba a unos 25 pies de distancia, parcialmente oculto tras un denso grupo de laureles de montaña. Esta vez no huyó. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante lo que pareció una eternidad, una vida entera transcurriendo en el espacio silencioso que nos separaba. Ninguno de los dos se movió, ambos evaluando cuidadosamente la situación. Una negociación silenciosa teniendo lugar a través de especies y realidades. El pie grande dio un paso vacilante en mi dirección y yo, instintiva y estúpidamente, retrocedí. Se detuvo de inmediato y podría haber jurado que detecté algo parecido a la decepción parpadear en sus expresivos rasgos. Permanecimos congelados en este extraño y silencioso punto muerto durante varios minutos, y entonces, para mi absoluto y demoledor asombro, el pie grande abrió la boca y vocalizó. La palabra surgió áspera y trabajosa, como alguien que lucha por dominar un idioma extranjero, las sílabas torpes pero la intención clara. Fue completamente inconfundible. El pie grande dijo, «Hola». Casi se me doblaron las piernas. Me agarré a un arbolillo cercano para sostenerme, su delgado tronco temblando junto con mi mano. El corazón me latía tan violentamente contra las costillas que pensé que podría salírseme del pecho. El pie grande me había hablado, en inglés. De hecho, había formado una palabra reconocible y se había dirigido a mí directamente, como un ser sensible a otro. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido, solo un graznido seco e inútil. Lo intenté de nuevo, con la voz temblando tanto que apenas la reconocí como la mía. Logré susurrar con voz ronca, ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes hablar? El pie grande dio otro pequeño paso, sus movimientos cuidadosos y medidos, como si se acercara a un animal asustado e impredecible. Cuando volvió a hablar, las palabras llegaron lentamente separadas por largas pausas, mientras parecía buscar los sonidos correctos, ensamblándolos con gran esfuerzo. El pie grande dijo, «Escuchar a ti». Muchas estaciones. Su voz poseía una cualidad más profunda y resonante de lo que habría esperado, un extraño barítono que parecía originarse en algún lugar profundo de su pecho. El pie grande hizo un gesto vago hacia la naturaleza circundante y luego se golpeó el lateral de la cabeza con un dedo largo y elegante. Luché desesperadamente por procesar la información imposible que se me presentaba. El pie grande me estaba informando de que había aprendido el habla humana escuchando a la gente, observando a excursionistas y campistas durante largos periodos de tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba escuchando? ¿Cuántos años había pasado este ser en estas montañas, observando en silencio, absorbiendo nuestro idioma y estudiando nuestros comportamientos? Como si sintiera mi confusión, el pie grande vocalizó de nuevo, esta vez golpeándose su propio pecho. Dijo, «No joven, cuerpo pequeño, espíritu viejo». El pie grande se señaló a sí mismo, luego abrió los brazos de par en par, indicando algo mucho más grande e imponente, antes de volver a llevarlos hacia su propia complexión compacta. La comprensión fue cristalizando poco a poco en mi mente.
un amanecer que se abría sobre un paisaje que nunca supe que existía. Este pie grande no era joven en absoluto, a pesar de su menor estatura. Quizás era diminuto para su especie, pero había existido durante un tiempo extraordinariamente largo. La criatura había visto estas montañas transformarse a lo largo de décadas o posiblemente siglos. Había observado a incontables humanos pasar por su territorio, había absorbido nuestro idioma a lo largo de un lapso de tiempo incomprensible. El pie grande dio otro paso adelante y esta vez no retrocedí. Algo en sus ojos, en la forma suave y deliberada en que se movía, me comunicó que no tenía absolutamente nada que temer de este ser. Aquel primer encuentro de verdad duró quizás 30 minutos. No intercambiamos muchas palabras. El vocabulario del pie grande era muy limitado y yo seguía demasiado conmocionado para formular frases coherentes. Pero algo profundo pasó entre nosotros durante ese tiempo, un reconocimiento mutuo de que ninguno de los dos estaba tan aislado en su propio mundo como había creído. Cuando el pie grande finalmente se dio la vuelta para marcharse, desapareciendo de nuevo en el bosque, con una gracia y un silencio sorprendentes, sentí una extraña y aguda sensación de pérdida invadirme. Había descubierto algo precioso y completamente inesperado, y no estaba preparado para dejarlo ir. Volví el domingo siguiente y el domingo después de ese. Cada vez, el pie grande se materializaba en algún momento de mi caminata, siempre cauteloso al principio, siempre observando cuidadosamente para verificar que estaba solo antes de acercarse. Nuestros encuentros desarrollaron una especie de ritmo natural y tácito. Yo subía por los senderos, el pie grande me seguía a una distancia respetuosa y finalmente nos deteníamos en algún lugar tranquilo y simplemente existíamos juntos durante un rato. El pie grande se fue sintiendo gradualmente más cómodo vocalizando, incorporando nuevas palabras a su limitado vocabulario, aunque nunca llegó a construir frases completas. Una tarde a finales de junio, mientras descansábamos en un tronco caído con vistas a una pradera alpina, virgen y vibrante de flores silvestres, el pie grande extendió la mano y tocó suavemente la mía. El contacto me sobresaltó al principio. Su piel era dura y correosa, pero el tacto de la criatura fue sorprendentemente suave, casi tierno. Me señaló a mí, luego a sí mismo, y luego hizo un gesto que parecía abarcar todo el bosque que nos rodeaba. El pie grande dijo: todo uno, todo conectado. Estaba intentando comunicar algo profundo, algo sobre la interconexión de todos los seres vivos, una verdad que nuestra civilización ha olvidado en gran medida. Durante los meses siguientes, estos encuentros se convirtieron en el punto central de toda mi existencia. Vivía para esas mañanas de domingo en las que podía escapar a las montañas y pasar tiempo con mi extraordinario amigo, porque en eso se había convertido el pie grande, en un amigo, quizás el amigo más genuino que había conocido jamás. La criatura nunca me juzgó, nunca me exigió nada, nunca me hizo sentir inadecuado o roto. Simplemente me aceptaba exactamente como era, un hombre de mediana edad en duelo que intentaba desesperadamente encontrar sentido a un mundo que se había vuelto casi insoportablemente vacío. El pie grande me enseñó cosas durante esos meses juntos, lecciones que no creo que hubiera podido aprender de ninguna otra manera. Me enseñó a observar de verdad el bosque, no solo a caminar por él a ciegas. Me enseñó a reconocer las sutiles señales del paso de los animales, la forma en que los ciervos crean senderos específicos a través de la maleza, la forma en que los osos marcan su territorio en ciertos árboles, la forma en que los pájaros se comunican el peligro entre sí a través de sus cantos específicos. El pie grande me demostró cómo moverme en silencio por la naturaleza,
cómo colocar los pies con cuidado para no romper ramas, cómo usar la dirección del viento para enmascarar mi olor, cómo convertirme en parte del paisaje en lugar de ser un intruso en él. Pero lo más importante es que el pie grande me enseñó sobre la paciencia y la presencia. En nuestro mundo moderno estamos constantemente corriendo, haciendo varias cosas a la vez, pensando constantemente en el pasado o preocupándonos por el futuro, rara vez plenamente presentes en el momento que estamos viviendo. El pie grande existía por completo en el presente. No parecía arrastrar remordimientos por el ayer ni ansiedades por el mañana. Simplemente estaba aquí, ahora, plenamente comprometido con lo que estuviera sucediendo en este preciso instante. Recuerdo una tarde en particular en la que estábamos sentados junto a un pequeño arroyo que borboteaba, observando el agua clara fluir sobre piedras lisas y cubiertas de musgo. Yo estaba perdido en mis pensamientos, sumido en recuerdos de Clara, en todas las cosas que debería haber dicho o hecho de otra manera, en todos los momentos preciosos que había malgastado por estar distraído o preocupado. El pie grande se acercó y posó su pesada mano en mi hombro, un ancla suave que me devolvió al momento presente. Señaló el arroyo y dijo: agua mueve, no para. Tú... igual. La criatura me estaba diciendo que necesitaba seguir adelante, como el agua del arroyo. El agua no deja de fluir porque encuentre obstáculos. Simplemente encuentra un camino para rodearlos y continúa. Yo me estaba aferrando a mi dolor como a una roca, dejando que bloqueara el flujo natural de mi vida. El pie grande me sugería amablemente que necesitaba dejar que ese dolor fluyera a través de mí y me sobrepasara, en lugar de represarlo dentro, donde se enquistaría y lo envenenaría todo. Era una sabiduría difícil de aceptar, pero comprendí la profunda verdad que encerraba. Otra lección poderosa llegó cuando nos encontramos con una ardilla muerta en el sendero, probablemente abatida por un halcón. Sentí una punzada de tristeza al ver su pequeño cuerpo inmóvil. El pie grande la recogió con delicadeza y la llevó a un lugar soleado junto al camino. Colocó la ardilla con cuidado en el suelo y me hizo un gesto para que me sentara. Durante varios minutos nos sentamos en silencio, observando. Luego, el pie grande empezó a señalar cosas que yo no había notado. Los insectos que ya comenzaban a descomponer el cuerpo, devolviendo sus nutrientes al suelo. Las semillas atrapadas en su pelaje que se liberarían a medida que el cuerpo se disolviera en la tierra. El pie grande dijo: no fin, cambio, devolver. Me estaba mostrando que la muerte no era un final, sino una transformación, una devolución al bosque que había sustentado a la ardilla durante su vida. Cogió un puñado de tierra y la dejó correr entre sus dedos. Tierra aquí, árbol aquí, tú aquí, ella aquí, todo igual. El pie grande me estaba explicando que la muerte no rompe las conexiones, simplemente las transforma. El cuerpo de Clara había vuelto a la tierra, pero los átomos que la habían compuesto seguían presentes, formando parte del suelo, de los árboles y del aire que yo respiraba. En ese sentido, ella estaba literalmente a mi alrededor, formando parte de la naturaleza que tanto nos había gustado explorar juntos. Esta comprensión me trajo una paz tremenda e inesperada, una liberación final del dolor que me había aplastado durante tanto tiempo. A medida que el verano avanzaba hacia principios del otoño, nuestra amistad se profundizó considerablemente. Desarrollamos una especie de comunicación que trascendía las palabras, un entendimiento mutuo basado en la observación y la intuición. Un encuentro particularmente memorable ocurrió a finales de septiembre. Había tenido una semana especialmente difícil. El aniversario de la muerte de Clara se acercaba y removía todo el dolor que creía haber empezado a procesar.
Subí a las montañas sintiéndome absolutamente desdichado, con las lágrimas corriéndome por la cara mientras caminaba. El pie grande apareció antes de lo habitual, plantándose directamente en el sendero frente a mí en lugar de observar primero desde la distancia. Me miró durante un largo momento. Esos ojos penetrantes parecían ver directamente en mi alma. Luego, sin decir palabra, se adelantó y me rodeó con sus largos y poderosos brazos en lo que solo puedo describir como un abrazo. Me derrumbé por completo, sollozando contra el pecho del pie grande, mientras me sujetaba con firmeza pero con suavidad, emitiendo unos sonidos sordos y retumbantes en lo profundo de su garganta que de alguna manera eran increíblemente reconfortantes. Estuvimos así no sé cuánto tiempo, esta criatura imposible, ofreciendo consuelo a un hombre roto en medio de la naturaleza. Cuando finalmente recuperé un poco la compostura, el pie grande me soltó y me secó suavemente las lágrimas de la cara con sus dedos ásperos. Dijo: «Ella aquí, siempre aquí». La criatura colocó una mano sobre mi corazón y luego barrió con el otro brazo para abarcar el bosque que nos rodeaba. El pie grande me estaba diciendo que mi mujer, no sé, había ido de verdad, que seguía presente en el mundo que me rodeaba, en los árboles y las montañas que habíamos amado juntos, en mi corazón y en mis recuerdos. Esto me reconfortó más de lo que lo habían hecho meses de condolencias bien intencionadas de amigos y familiares. A medida que el otoño avanzaba y las hojas de los álamos temblones se volvían de un dorado brillante y resplandeciente, empecé a llevarle pequeñas ofrendas en mis caminatas. Nada elaborado, solo cosas que pensé que el pie grande podría encontrar interesantes. Le llevé un pequeño espejo de mano que fascinó a la criatura sin fin. Pasó casi una hora examinando su propio reflejo, poniendo diferentes caras. Le llevé una armónica, y aunque no consiguió entender cómo tocarla, disfrutó de los sonidos que podía producir. Pero su favorita absoluta fue la mantequilla de cacahuete. La primera vez que le ofrecí una cucharada, sus ojos se abrieron de par en par con lo que solo puedo describir como pura delicia. Saboreó esa mantequilla de cacahuete como si fuera el manjar más exquisito imaginable. La criatura también empezó a traerme regalos a cambio: piedras interesantes, plumas de pájaros raros, trozos de madera con formas inusuales. Atesoraba estos regalos más que cualquier cosa que poseyera. Representaban la amistad y la confianza de un ser en cuya existencia la mayoría de la gente se negaba a creer. Un regalo particularmente significativo llegó a principios de octubre. El pie grande me guió a un lugar apartado en 1900, las profundidades del bosque, donde un grupo de setas inusuales brillaba débilmente con bioluminiscencia. Recogió una con cuidado y me la entregó, diciendo: «Luz en oscuridad, como tú». Entendí la metáfora de inmediato. La criatura me estaba diciendo que yo llevaba luz a su existencia solitaria. Me conmovió profundamente este gesto, el profundo sentimiento expresado con palabras tan sencillas. El pie grande también me mostró su morada, una cueva natural formada por enormes rocas. Un gesto de confianza absoluta, dijo: «Mi sitio, tú vienes si necesitas», ofreciéndome santuario. A medida que octubre avanzaba hacia noviembre, empecé a notar un cambio en su comportamiento. Parecía más contemplativo, retraído. Entonces, una mañana gris de noviembre, mientras estábamos sentados viendo cómo la niebla se extendía por el valle, finalmente logró comunicar lo que le preocupaba. Se señaló a sí mismo y luego hizo un gesto amplio hacia las montañas lejanas. Dijo: «Debo ir, tiempo llega». El corazón se me encogió. La criatura me estaba diciendo que tenía que marcharse. Quise rogarle que se quedara, pero entendí que esta partida era necesaria, una parte de su vida que yo no podía comprender.
Le pregunté cuándo se iría. Levantó ambas manos, abriéndolas y cerrándolas varias veces. Unos días más. Quería despedirse como es debido. En lo que de alguna manera supe que sería nuestro último día juntos, el pie grande me llevó a una alta cresta con vistas a la vasta naturaleza. Nos sentamos uno al lado del otro mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras brillantes. Finalmente, se volvió hacia mí y pronunció más palabras seguidas de las que le había oído hilar jamás. Tú enseñas a mí también. Solo mucho tiempo tú muestras amigo posible, diferente no importa. Me di cuenta de repente de que nuestra amistad había sido tan significativa para él como lo había sido para mí. La criatura metió la mano en una pequeña bolsa tejida con fibras vegetales y sacó una piedra lisa como ninguna que hubiera visto antes, de color verde oscuro con vetas doradas que la recorrían. Me la puso en la palma de la mano. Llévame a mí, yo llevo a ti, siempre. Nos llevaríamos el uno al otro en el corazón para siempre. Saqué algo que había traído, una fotografía de Clara y yo, haciendo senderismo en estas mismas montañas. Se la entregué a la criatura y le expliqué quién era ella, cómo su muerte me había destrozado y cómo su amistad me había ayudado a sanar. La criatura estudió la fotografía con atención y luego me miró con profunda compasión. Dobló cuidadosamente la fotografía y la guardó en su bolsa. Ella orgullosa, dijo, poniendo sus manos en mis hombros. Tú fuerte, tú bueno. Esas sencillas palabras de afirmación de este ser imposible me tocaron más profundamente de lo que puedo expresar. Permanecimos en esa cresta hasta que cayó la noche por completo. Finalmente, el pie grande se levantó y me abrazó por última vez. Cuando nos separamos, puso una mano sobre mi corazón, luego sobre el suyo y después señaló las estrellas sobre nosotros. Estábamos conectados por esa misma fuerza universal que conecta todas las cosas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el oscuro bosque, deteniéndose una vez para mirar atrás. Levanté la mano en señal de despedida y él reflejó el gesto. Luego desapareció entre las sombras, dejándome solo en la cresta. En los años que han seguido, he continuado recorriendo esos mismos senderos cada domingo. Nunca volví a ver a la criatura, pero a veces encuentro pequeñas señales. Una piedra inusual colocada sobre un tronco, un patrón de ramas rotas, y elijo creer que son mensajes, recordatorios de que se acuerda de mí. Nunca le conté mi historia a nadie. ¿Quién me creería? No podía traicionar la confianza de mi amigo de esa manera. En su lugar, llevo los recuerdos y las lecciones en silencio, dejando que moldeen mi forma de vivir. Intento moverme por el mundo con la misma gracia y conciencia silenciosa que demostró el pie grande. Intento estar más presente, encontrar la alegría en las pequeñas cosas, vivir en un mayor equilibrio con la naturaleza. Esa piedra verde reposa en mi escritorio, un recordatorio constante y tangible de que nuestros encuentros fueron reales, de que la magia y la maravilla todavía existen en este mundo si tan solo permanecemos abiertos a descubrirlas. Ya no soy el hombre destrozado que sintió por primera vez aquellos ojos observándole desde las sombras del bosque. He sido reconstruido, moldeado por una sabiduría mucho más antigua que la mía, y por eso estaré eternamente agradecido. La naturaleza me llama, como siempre, y yo respondo, listo para cualquier lección que el día de hoy pueda traer.